Bien, hoy me voy a centrar en el asombroso poder de Jesús. El domingo anterior vimos 3 historias de vidas cambiadas por el contacto personal con Jesús. En este mes, que es un mes especial para los cristianos, tenemos muy pronto la que llamamos Semana Mayor de la Fe Cristiana, cuando recordamos la vida, la obra, la pasión, el juicio, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús, el Hijo de Dios y nuestro Salvador. Por eso a algunos nos gusta decir la Semana Mayor del cristianismo. Y hoy elegí algunos eventos donde Jesús manifiesta su poder sobre, en algún caso, asuntos muy sencillos, en otros muy complicados. Ese poder de Jesús se sigue manifestando hoy en formas diferentes. El poder milagroso, sobrenatural de Jesús no ha menguado. Amén. Decimos aquello que dice la misma Biblia, que Jesús, Jesucristo, es el mismo hoy, ayer, como lo fue en los siglos pasados. Y voy a iniciar este mensaje con una breve declaración que hizo un ángel que visitó a María, quien iba a ser la madre de Jesús, y el evangelista Lucas la incluye, esa visita, en su evangelio. El ángel le dice, para Dios no hay nada imposible. Así que lo sencillo, lo extraordinario, lo que vemos realizarse en los 4 evangelios y en el resto del Nuevo Testamento, manifiestan el poder y la autoridad de Jesús. Poder y autoridad que, repito, no han menguado. Tenemos a Jesucristo ahora por medio del cual podemos contemplar la vida que tenemos cada uno como personas, como familias. Todos tenemos una serie de oportunidades entre que nacemos y entre que llegamos al final de la vida terrenal. Y en todo ese periodo se manifiestan en nuestras vidas las maravillas de Dios. Dios se manifiesta en la vida de todas las personas. Y en el caso suyo, mío, nuestro, como cristianos, de maneras particulares, especiales, para que podamos cumplir sus propósitos eternos. El evangelista Juan incluye en su evangelio 7 señales del magisterio de la vida de Jesús, de su vida milagrosa. Solo 7, aunque hay muchas más, y si usted está leyendo, como lo sugerimos, los 4 evangelios en estas semanas, va a encontrar relatos asombrosos de la vida y ministerio de Jesús. Hoy elegí 3 para comentarlos en breves minutos. En primer lugar, el poder milagroso, sobrenatural de Jesús salvó una fiesta del fracaso. Evangelio de Juan, capítulo 2, abra su Biblia por allí si la tiene. Juan, capítulo 2, versos 7 al 11. Juan, capítulo 2, verso 7, dice así: Jesús les dijo,
llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Y entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y termino con el verso 7. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. En el relato encontramos a María, la madre de Jesús. María dio por descontado que Jesús se haría cargo de la grave situación que había surgido en esta fiesta. Jesús entonces salva a la familia de la vergüenza que podrían tener públicamente por no haber previsto que la gente tomaba mucho vino. No sabemos cuánto tomó en promedio cada persona, pero parece que les gustaba a los participantes de esta boda tener bebida en abundancia. No sé cuánto toma usted en una fiesta, aunque ahora si va a manejar no se permite que quien maneje un auto vaya con alguna copa encima, cosa que nos parece bien. Aquí estamos hablando de un estilo cultural de vida que entre las cosas en las que se manifestaba esa cultura era tener fiestas, bodas largas, extensas, y había que tener mucha bebida además de la comida. Entonces, de pronto se dan cuenta que el vino se les ha terminado. ¡Oh, qué vergüenza para los novios y para la familia de los novios que eran quienes organizaban aquella boda! Así que seguramente María, que era amiga de la familia, se dio cuenta del problema y buscó la solución. Siempre las mujeres están en los detalles, ¿verdad? Los hombres a veces pasamos por alto pequeños detalles. Ahora en una fiesta, allí está María observándolo todo. Tal vez se dio una vuelta por la cocina, por el lugar donde estaban las tinajas y las vio vacías y se preocupó. Así que se acerca a su hijo y le dice, vean los versos iniciales del capítulo 2, su madre le dijo a los que servían, verso 5, haced todo lo que os dijere. No le dio ninguna orden María a Jesús, pero le hizo ver la necesidad. Jesús fue también sensible a esa necesidad que podría traer vergüenza y quebranto a esa familia. Y ocurrió lo que ya hemos leído en el capítulo 2 y que más de una vez usted habrá leído también. Para algunos podría parecer un milagro trivial, ¿verdad? Pequeño. Y bueno, sí, es un milagro del vino, de una fiesta que estaba circunscrita a un grupo
no muy grande, de personas que estaban en la casa de la familia que auspiciaba el casamiento. Ahora, para Jesús no hay cosas grandes ni pequeñas, como vemos en todas las 7 señales del Evangelio de Juan. Así que el milagro obra de tal manera que dice el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Si había alguno de ellos que tenía alguna duda, pues este milagro del agua transformada en vino propició la oportunidad de que la fe se acrecentó. Cualquier milagro de Jesús nos acrecienta la fe. Seamos o no seamos discípulos, los milagros de Jesús manifiestan su gloria, su poder, su autoridad sobre las cosas creadas y sobre todo el universo. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí en Capernaum no muchos días. Una señal inicial, tan importante que el verso 12 indica que se manifiesta la gloria de Jesús y los discípulos creyeron en él, además del milagro del buen vino y el mejor vino para el final de la fiesta que asombró a todos los participantes de aquella celebración, como loco reconoce quien administraba esa fiesta, como dice el verso 8, 9 en adelante, el maestresala, el encargado de la celebración, de la comida y del vino, quedó tan asombrado que hizo el comentario: ¿qué buen vino sería ese? ¿Le gustaría a usted haberlo probado? Bueno, como nadie levanta la mano para decir me da un vasito, me da un trago, pues suponemos que cualquiera de nosotros hubiera dicho me pongo en la fila porque este vino debe ser del bueno. No era agua contaminada como tenemos ahora, era agua más pura, así que el vino que resultó de ese milagro de Jesús sería excelente, un buen vino, como dice el verso 10 al final. Reservaste el buen vino hasta ahora. El buen vino de la salvación de Dios en Cristo es Jesucristo. Él es el buen vino celestial y el vino para darnos salvación por medio de su vida. Así que aquí tenemos la primera señal que incluye Juan en su evangelio y que él consideró al elegirlas para colocar 7 en su evangelio, que era muy importante la primera. Vamos a la segunda. Él salvó a un enfermo de morir y lo interesante es que lo hizo a la distancia. Milagro a la distancia. Juan capítulo 4, de vuelta en su Biblia un par de páginas. Juan capítulo 4, versos 43 al 54. No voy a leerlo porque el pasaje es muy extenso y me llevaría solo la lectura muchos minutos, pero usted tiene su Biblia allí. El relato es extenso. Léalo completo. Hace bien leerlo completo. En este caso, el mensaje de Jesús a través de este milagro sobrenatural alcanza a muchos protagonistas de la historia, no solamente al Padre y al Hijo y a esa familia,
sino a otras personas que estaban circulando alrededor de Jesús. Los protagonistas principales de esta señal son un padre muy apenado, muy preocupado por su hijo enfermo. Estaba tan preocupado que cuando sintió que Jesús estaba en Capernaum, viajó como 32 kilómetros hasta donde estaba Jesús y le planteó el problema. Sí, vamos a leer, y Cristian puede poner eso en la pantalla, vamos a leer los versos 47 al 53. Estamos en Juan capítulo 4. El verso 47 comienza diciendo lo siguiente. El oficial del gobierno, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Recuerden que es un padre quien dice estas palabras. Estaba a punto de morir su hijo. Verso 48 dice, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Verso 51 ahora. Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Y sigue el relato con algunos detalles que corroboran el milagro que había ocurrido y las horas de caminata que le llevó a este padre afligido llegar otra vez a su casa. Los servidores de la casa de este oficial del gobierno salieron a su encuentro para darle la buena noticia. Tu hijo vive. La distancia, y este es el milagro de esta señal de Jesús, la distancia entre Jesús y el joven que estaba agonizando no fue impedimento para que se realizara el milagro. El diálogo entre el Padre y el Hijo atribulado por su Hijo y Jesús también fue breve. No hay misterios aquí. Jesús no invoca a nadie, no levanta sus brazos al cielo o convoca una reunión masiva para buscar un milagro. El milagro ocurre en pocos minutos. Aunque la distancia era grande entre Jesús y la casa de aquel joven, Jesús le dice a este hombre atribulado, a este padre angustiado, le dijo, ve, vuelve a tu casa, tu hijo vive. Lo notable aquí en este caso y en este momento, dice el verso 50, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ahora aquí estamos presentes madres y padres. Y una buena cantidad de nosotros tenemos hijos, también tenemos nietos. Ahora usted piense en sus hijos, en alguno que se pueda enfermar gravemente al punto de estar por morir. ¿Qué haría usted? ¿Cuántas cosas pensaría? ¿Qué decisiones tomaría? Así que venga y vea a este hombre todo el recorrido que hace desde su casa
hasta donde está Jesús para plantearle la urgencia de que Jesús fuera a verlo, tocara a ese joven y le dijera, levántate, sé sano. Ahora este hombre, como todas las personas, queremos tener un contacto, ver algo que ocurre para que ocurra un milagro. Jesús cambia todos los modelos, aún hoy día, de milagros con su poder. Él no necesita caminar esos 32 kilómetros, o si fueran 32.000 sería lo mismo. Porque, como dice el Nuevo Testamento hablando de la oración, Él está al alcance de nuestras oraciones. Al que cree todo le es posible. Este hombre creyó lo que Jesús le dijo. ¿Qué le dijo Jesús? 2 o 3 palabras, una frase muy breve. Ve, tu hijo vive. Punto. Y el hombre creyó. Y el hombre se fue. Comenzó su regreso hacia la casa. No había WhatsApp como hay ahora para que le avisen, vente que ya está sano. No había Gmail, no había correo electrónico, así que él tuvo que caminar, calculamos, unas 8 o 10 horas de regreso a su casa, creyendo que Jesús había hecho el milagro. ¿Qué le parece? Aquí hay una serie de detalles que tienen que ver con nuestras experiencias. Usted tiene ahora algunos problemas, algunas dificultades, tal vez físicas, tal vez emocionales, o dificultades de vínculo con sus familiares, con sus seres queridos. ¿Por qué no acude a Jesús como este hombre y le dice, te necesito? Tal vez estoy, Señor, a punto de quebrarme. La angustia ha ganado mi corazón, la incertidumbre. Todo lo que ha ocurrido con esta pandemia y los cambios que han ocurrido en la sociedad, en el mundo, en lo laboral, en la salud, en nuestros vínculos persona a persona. Jesús, vengo a ti porque tengo esta urgencia. Y Jesús te dirá, ten fe, ya está solucionado. Y el hombre creyó. ¿Puede usted escribir su propia señal y decir, creo, como este hombre, que ya está hecho lo que necesito, lo que es mi necesidad? Recuerde, la segunda señal que escribe Juan en su Evangelio muestra el poder milagroso de Jesús en la distancia y muestra a un hombre de fe que creyó lo que Jesús le dijo. Observe el verso 54. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Juan se encargó de escribir que fue la segunda señal. En el caso de Juan, eligió esta señal para incluirla en su evangelio. Generalmente, los seres humanos queremos ver primero para creer después. ¿Sabe que la fe cristiana obra a la inversa de este proceso muy humano? Ver para creer no es la fe cristiana. Nosotros creemos y tal vez Dios nos permita ver algunas cosas en esta tierra. Otras son para la eternidad. Creemos que tenemos vida eterna luego de la muerte, porque Jesús lo dijo. ¿Puede usted creer esto? Esto es para el más allá, no es para el más acá. En el más acá, pues, queremos ver, tocar, palpar, pero en el caso de la fe cristiana, los hechos sobrenaturales
que pueblan su historia, su doctrina, son importantísimos para los cristianos. Por eso, al estar orando con nuestras peticiones, tengamos la certeza de que Dios nos ha escuchado y que ya el milagro ha sido operado. ¿Puede usted creer esto? Y por último, pues el tiempo pasa muy rápido, la tercera señal que elegí para hoy, es que Jesús salva a un paralítico con 38 años de enfermedad. Para Dios no hay límite en el tiempo tampoco. Juan capítulo 5. Si usted fuera a Jerusalén, como fue Jesús, como dice el relato del verso número 1, Jesús subió a Jerusalén. Había fiesta, y bueno, es lindo ir a una fiesta. Y Jesús se fue a una fiesta que había en Jerusalén. No sé cuántos de ustedes han tenido el privilegio de visitar Israel. ¿Hay algunos aquí? Creo que sí. Recuerdo de algunos que viajaron, ahí veo una mano levantada, Alfredo, no veo otra, por allí es Viviana de Luca y algunos más. ¿Quién? Norma fue también a Israel. No veo otras pantallas, por eso son varias. Yo estuve a punto de ir y no lo pude concretar, pero cuando venga el tiempo de visitar, me gustaría ir a visitar a Israel, a Jerusalén. Sobre todo Jesús se fue a Jerusalén en tiempo de fiesta. Dígame, ¿a dónde iría usted si visitara Jerusalén? Nuestros hermanos y hermanas que fueron a visitar Jerusalén, ¿a dónde fueron primero? Tal vez querían ver el templo, el lugar del templo, o a visitar los muros donde cantaba sus salmos el rey David, que son, en algunas partes son tan anchos que se puede caminar sobre ellos. ¿Fue alguno de ustedes a esos muros? Tal vez visitaría usted el huerto de los olivos, donde Jesús pasó sus últimas horas antes de ser crucificado. Si usted fue, Alfredo y Viviana, Norma, fueron a este jardín de los olivos que todavía se conserva, es increíble. ¿Cuántos años tienen esos árboles? Alfredo dice que los visitó, pienso que Viviana también. Si yo fuera, me sentaría en ese lugar a leer esa parte de los evangelios donde se narra lo que Jesús hizo allí en el Monte de los Olivos. Qué sensaciones se deben de sentir magníficas. Ahora, nosotros somos turistas del siglo XXI y los turistas tenemos diferentes intereses en visitar lugares especiales, monumentos, museos. Pero ¿a quién se le ocurriría ir a una ciudad de turismo y visitar un hospital? Y la primera cosa que hizo Jesús al ir a Jerusalén fue visitar un hospital. Vea usted los versos 2, 3 y 4 del capítulo 5 de Juan. ¿Lo leemos? Y hay, dice el verso 2, en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En los 5 pórticos, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía
de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Hasta allí la primera lectura. Ahora, era un inmenso hospital este. La palabra que usa en el verso 3 Juan es: yacía una multitud de enfermos, centenares. Todas las personas que entraban dentro de esos 5 pórticos que tenían como nombre Betesda, nombre que algunas iglesias han usado para sí mismas o algunas instituciones cristianas. Betesda era el lugar de los enfermos. El hospital Betesda de Jerusalén tenía multitud de enfermos. ¿Cuántos? Juan usa la palabra multitud para indicar que serían muchos, muchos. Pero Jesús va a ese hospital y camina entre esas personas enfermas, ciegos, cojos y paralíticos, buscando a uno. Ahora, visitar un hospital así donde no hay sino enfermedad, tristezas, y si usted ha ido a un hospital, a una sala grande de algunos hospitales públicos, sabe cuántas quejas uno puede oír de los enfermos. Quejas por el dolor, por la angustia, por la falta de medicación. En este caso, la medicación era una sola. Había una esperanza. De vez en cuando un ángel bajaba a ese estanque, movía las aguas y un milagro ocurría. Ahora eran multitudes de personas. No muchos podrían acceder a esa solución milagrosa del cielo. Ahora Jesús, versos 6 y 7, se acerca a un hombre que está acostado, dice el verso 6. Lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Mucho tiempo. ¿Qué es el tiempo para los seres humanos? Pues en este caso 38 años. No dice si desde niño, podemos buscar historias paralelas en los 4 evangelios, pero llevaba 38 años de su vida postrado, acostado, y estaba en aquel lugar con alguna esperanza de que en algún momento podría ser el primero en llegar hasta el agua que el ángel movía para que ocurriese un milagro. Ahora, vea la pregunta que le hace Jesús en el verso 6. ¿Quieres ser sano? Ahora usted entra a un hospital y le pregunta a cualquier persona si quiere ser sano, la respuesta lógica es, pues claro que sí, ¿para qué piensa que estoy aquí? No estaría aquí si estuviera sano. El enfermo no le respondió a Jesús, le describió lo que estaba ocurriendo. Estoy aquí porque estoy enfermo, quiero ser sano, y la solución aquí, en este lugar, en este hospital, es que yo me pueda meter al agua cuando ésta es agitada por el ángel. Pero yo no puedo. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. No tengo quien me atienda. Podríamos quedarnos aquí con estas terribles palabras de este hombre angustiado y solo. Esto es un llamado de atención también a los cristianos para ayudar a los necesitados, para estar en los lugares donde se necesita la mano milagrosa de Dios. No tengo quien me ayude. Verso 8, Jesús le dijo:
levántate, toma tu lecho y anda. 3 acciones sencillas en la palabra. Pero recuerde que este hombre tenía 38 años paralítico, acostado, no se podía mover. Dependía para sus necesidades de que alguien le ayude. Jesús le dice 3 cosas que requieren la acción de parte del hombre, una acción de fe. Levántate primero, toma tu lecho, enrolla tu frazada y anda. Vaya, después de 38 años de que los músculos del cuerpo están atrofiados, que no movía sus piernas, sus manos, quién sabe, todo su cuerpo, todo el cuerpo está deteriorado de manera increíble, y en un instante, ¿qué ocurre? Dice el verso siguiente, y al instante, verso número 9, al instante, en ese momento, cuando Jesús pronuncia sus 3 órdenes, aquel hombre fue sanado. Yo no sé usted, pero yo le doy un aplauso aquí a Jesús y al hombre que se levantó. Puede usar su imaginación y verlo unos instantes antes acostado, paralítico, quejándose de que nadie le ayudaba. Y ahora, al instante siguiente, este hombre se levanta, se pone de pie, sus músculos se afirman y comienza a caminar. Es algo magnífico. A mí me produce gran alegría y emoción pensar en este relato. Es algo asombroso. En pocos minutos, en menos de minutos, porque Juan dice al instante, en el momento en que Jesús pronuncia las 3 acciones del verso 8, aquel hombre fue sanado, tomó su lecho, quiere decir que se agachó, pudo doblar sus piernas, pudo usar sus manos, enrollar la frazadita que tenía para dormir en el hospital y anduvo. Los primeros pasos de este hombre, ¿cómo serían? Si fuera yo, saltaría, daría grandes zancadas. Después de 38 años de estar paralítico, cualquiera haría eso. Y se fue corriendo tal vez al templo y entró saltando en el templo. Ahora todos lo conocían, sabían que era el paralítico del estanque de Betesda, que estaba allí por muchos años. No me puedo, por razones de tiempo, quedar en otros detalles. Voy a la conclusión. Jesús hacía milagros para restaurar vidas de personas que sufrían y no hacía propaganda. ¿Vio en los 3 casos que le mencioné? No hay publicidad. Tampoco a los que sana les cobra algo. Y el oficial del rey, que fue con el problema de su hijo, tendría buen dinero. Jesús no le cobra. No hace una campaña de sanidad para sanar a aquel joven necesitado. Y en este caso del hombre paralítico, tampoco le pide más nada, solo que se levante, tome su lecho y camine. Y Jesús desaparece del escenario. Ni siquiera aquel hombre sabía quién le había sanado, dice el relato siguiente. Juan elige 7 señales del poder asombroso de Jesús con una finalidad específica. Lo escribe él mismo en su Evangelio. Y si me ayuda Cristian, podemos poner esos versículos en la pantalla. Capítulo 20 del Evangelio de Juan. ¿Para qué Jesús hizo todos estos milagros? Versos 30 y 31 del capítulo 20. Lo tienen en sus Biblias, también lo tenemos ahora en la pantalla,
y voy a leerlo. Versos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Recuerde que Juan escribió 7 de las muchas, pero estas 7, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este verso 31 es magnífico. ¿Por qué Juan escribió lo que escribió en su evangelio? ¿Por qué eligió estas señales, estas 7 señales de entre las muchas que él vio realizar a Cristo? El objetivo principal de los milagros, de las señales sobrenaturales de Jesús, dicen los versos que hemos leído recién en el capítulo 20, es para que creamos 2 cosas: que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que tengamos vida eterna. ¿Qué le parece? Si le pregunto ahora, ¿cree usted en Jesús? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Cualquier milagro puede ocurrir en nuestras vidas. El poder milagroso, sobrenatural de Jesús no ha menguado. Es el mismo, hoy, ayer y por todos los siglos. Las señales de Jesús nos brindan muchas cosas, entre ellas consuelo. Nos brindan esperanza. Su poder no está limitado al tiempo y a la distancia. Sí, Jesús busca personas que estén dolidas, tristes, preocupadas, enfermas, y quiere hacer un milagro en sus vidas. No necesariamente los milagros tienen que ver única y exclusivamente con milagros de la salud del cuerpo. Muchos milagros de Dios a través de Jesucristo tienen que ver con el alma, para que creyendo tengamos vida y vida eterna. Él fue el enviado de Dios, el enviado del cielo para salvarnos de nuestros pecados. Así que levántate y anda de tu situación actual. Confía que Dios te va a ayudar. El resto del camino en esta tierra puede ser magnífico si Él te dice, levántate y anda, de lo que sea. Tenemos una vida corta, fugaz, 70, 80, 90, algunos un poco más. ¿Y luego qué? Luego iremos a una vida que será eterna, sin límite de tiempo. Eso es un gran milagro que tú puedes creer en esta oportunidad si aún no crees en Cristo, para que tengas vida y vida eterna. Para eso vino Jesús. Vamos a orar y luego el pastor Cuña va a presidir el tiempo de la cena del Señor. Vamos a orar. Señor, dejamos en tus eternas y benditas manos la condición y situación de cada persona que ahora está escuchando estos mensajes sobrenaturales de Jesús. En la situación que cada uno esté, oh Dios, te pedimos que bendigas a cada uno con la bendición necesaria, fortaleza, ánimo, esperanza, alegría.
Si hay alguno que está enfermo, Señor, y es tu voluntad sanarle, haz como lo hiciste con este hombre en Betesda. Si es tu voluntad, Señor, y que sea todo para tu gloria. Bendice, oh Dios, el pan que habremos de partir y la copa que habremos de compartir. En el nombre de Jesús. Amén.